Hola jóvenes, este es la clase correspondiente a la materia Plan de Negocios Internacional. El tema que veremos hoy como parte del Plan de Negocios Internacional, jóvenes, es el análisis económico. Mi nombre es Óscar González Flores y esta es la materia mencionada para el octavo semestre del licenciado en Comercio Exterior y Aduanas. Entonces tenemos que como recordatorio, chavos, estuvimos viendo la parte del análisis de la cultura, todo lo que conllevaba a revisar el estatus del país a donde queremos exportar. Ya ven que estuvimos trabajando con el proyecto. Pues bien, ahora necesitamos ver la parte económica, ¿ok? Pero voy a hacer referencia rápidamente a algunos aspectos de la cultura. Me voy a enfocar especialmente en la parte económica. Después revisaremos rápidamente también el análisis de mercado, porque es un tema posterior. Después lo veremos ampliamente. Y lo que es el plan de negocios internacionales ya junto. ¿Ok? Entonces, para esto me gustaría que recordáramos un poco del análisis de cultura. Una vez que ustedes entreguen como proyecto final de esta materia, me tienen que entregar todos estos apartados. Es decir, me van a entregar lo que viene siendo el resumen ejecutivo del análisis de cultura. Es decir, es una página de todos estos puntos, los puntos que estuvimos viendo. El inciso A es la introducción como tal al tema, cuál es la cultura del país que donde estamos exportando, en este caso, qué, qué, cuáles son las características que buscamos en esta población, sus costumbres y todo lo que nos ayude a hacer un estudio de este país como un mercado potencial. El inciso B es la historia. Todos estos son brevemente, ¿ok? Nada de muchísimas páginas. Es lo más, lo más serio y ejecutivo que puedas hacer sobre cada uno de estos puntos. Entonces, la historia es la historia del país, o sea, definitivamente, si tiene, qué tipo de política tiene, si es socialista o el estilo de negocios que pueda hacer, lo que históricamente puede hacer, puede afectarme en la manera de hacer negocios con este país. Después tenemos la distribución geográfica y entonces ya aquí vamos a hablar dónde se encuentra, cerca de qué punto, si tiene puertos, si tiene aeropuertos, o sea, exactamente dónde se encuentra el país que estamos hablando y cuáles son las ventajas o desventajas de esta distribución geográfica. Las sociedades como tal, cómo funciona, si es un tipo de sociedad cerrada, que tal vez sea más difícil tratar de hacer negocios con ellos, si es como más un estilo como los alemanes o como los japoneses, que es más cerrada, o si es por el contrario un país más al estilo de los latinoamericanos, o en este caso a México, que podría ser cualquiera del Cono Sur, o España, o Italia, o algún país, alguno de los países asiáticos que tienen una sociedad más, más parecida. ¿Ok? Entonces, como tal, la religión, sería importante saber qué religión profesa esta cultura. Es importante pues para determinar qué usos y costumbres tienen como tal dentro de esta ley, si por la religión tengas que hacer algunos cambios a tu producto o adaptarlos a este país. Recordemos lo que pasó con McDonald's, ¿se acuerdan la historia de cuando McDonald's trató de entrar a la India? Pues bueno, ustedes saben que en la India pues son budistas y parte de la religión del hinduismo les dice que deben adorar a las vacas. Entonces, ¿cómo vamos a dar de comer? En este caso, ¿cómo podrían comerse a sus propios
a los que ellos consideran sus deidades. Pues bien, lo que hizo obviamente McDonald's es muy inteligente para esto y adaptó sus productos, hizo nuevas variantes de sus hamburguesas y pues bien, ya no utiliza carne de res como tal, se puede utilizar otro tipo de animales, cerdo o pollo o pescado y pues bueno, no pasó nada, se adaptó a la cultura y todo bien. La calidad de vida, ¿ok? Si nuestro producto se adapta a la calidad de vida de estas personas, cuál es su dieta o la nutrición de estas personas, qué comen, cómo viven, qué visten, dónde salen a pasear, qué deportes juegan y otras actividades referentes al tema. En esto también es importante el estado, la salud, o sea, con qué tipo de, si cuentan con un tipo de seguridad social, eh, o cuál es la calidad de salud, de calidad de vida en general, y pues bien, todo eso relacionado. Y finalmente, pues el idioma. El idioma, que es muy importante, tenemos que saber si con los idiomas que nosotros contamos podemos hacer negocios directamente con ellos, ¿ok? Entonces será importante verlo de esta manera. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a ver la parte de lo que es la sección que vamos a hablar, la sección del análisis económico. Y pues bien, como les decía, esta sección generalmente incluye dos amplias categorías: los datos generales económicos para evaluar la fortaleza del país y la información relacionada a la infraestructura para hacer negocios, incluyendo los canales de distribución y los servicios de comunicación. ¿Ok? Entonces, es bien importante que revisemos esta información. Para eso les doy aquí un link, porque es importante hacer un análisis general del país y qué más importante que analizar la competitividad del mismo. Hacemos clic en este link y vamos a ver de qué estamos hablando, qué es lo que le estoy hablando del índice de competitividad. Pues bien, el índice del reporte de competitividad global del 2019 se encuentra como parte de la información que pueden encontrar en el World Economic Forum. Es importante, como lo sabemos, que el inglés, la mayoría de la información interesante está en inglés. El inglés siempre va a ser un medio imprescindible para nosotros en la carrera de comercio exterior y aduanas, porque sigue siendo el idioma de todas las transacciones, de la mayoría de las transacciones globales, sigue siendo el inglés. Pues bueno, entonces aquí tenemos este sitio donde nos habla de la competitividad de diferentes países. Cuando ustedes entren aquí, pueden darle aquí Download PDF y podrán ver específicamente lo que les estoy diciendo. Es importante, ¿por qué? Porque a través del índice de competitividad podemos saber qué tan fuerte es un país para hacer negocios con ellos, qué fortalezas tiene como tal en la parte macroeconómica, pero también en la parte microeconómica. Entonces, cuando revisemos esto por país, pues nos daremos cuenta. Por ejemplo, aquí, así rápidamente, nos da el top 10 de las naciones más competitivas. Tenemos a Singapur, que es últimamente los tigres del sudeste asiático. eh, Han crecido muchísimo. ¿Y por qué? Su fortaleza es básicamente en las patentes. Están produciendo patentes espectacularmente y eso genera muchísima innovación. Entonces, toda esta innovación se genera como una parte importante del modelo de competitividad, además de que están en buenas condiciones sociales, políticas, la parte económica, sus sectores y diferentes áreas de gobierno, pues están bien. Entonces encontramos aquí, así como Singapur, tenemos a Estados Unidos como un segundo lugar, casi siempre es la referencia.
de América, por ejemplo, como riesgo país, Estados Unidos sería la referencia. Tenemos al reino, en este caso al país de Hong Kong, que desde que fue separado de China, pues ha crecido inmensamente, es la puerta de entrada prácticamente a China y es súper competitivo porque también es un país muy pequeño. Mismo caso de Holanda, mismo caso de Suiza y Japón. Después tenemos al gigante europeo, en este caso Alemania, los más poderosos de la región, concentran la mayor calidad de construcción, de manufactura y de hecho solo la mayoría de los puestos de empleo terminan en Alemania. Tenemos a Suecia como los reyes, el hub más importante de Escandinavia, pues está en Suecia. Es Estocolmo y Suecia, pues bien, aquí lo tenemos, Suecia, y también encontramos a Dinamarca en el 10º, y bien, ¿no? El 9º lugar lo ocupa Inglaterra. Todavía tendremos que ver cómo afecta todo esto del Brexit y ver si esto puede generar algunos problemas en cuanto a la competitividad. Entonces, les pido que hagan una revisión de estos pilares que incluyen las instituciones, incluso aquí está, incluyen las instituciones, la infraestructura, la adopción de la tecnología, la estabilidad macroeconómica, la salud, las habilidades, el mercado de los productos, el mercado de en este caso, la viabilidad de la mano de obra, los sistemas financieros, el tamaño de mercado, la dinámica del negocio y la capacidad de innovación. Entonces, bien, lo revisan y lo ven, les puede servir bastante para la parte de la introducción a su plan, a su plan de negocios internacionales. Entonces regresamos y ahora sí podemos hablar de lo que es el análisis económico. Ok, entonces tenemos que nuevamente vamos a tener que poner un resumen ejecutivo, una página de qué es en general toda la parte del análisis económico. ¿Por qué? Porque lo van a desarrollar un poco más en todos los diferentes puntos. Pero sí es importante tenerlo como un resumen para que si ustedes necesitan vender esta idea, necesitan presentarlo, pues bueno, sea de mayor utilidad para el lector tener un resumen de lo más importante en la parte de su análisis económico a esta nación. Entonces, van a contemplar nuevamente una introducción al tema sobre la importancia del análisis económico, la importancia de la economía en la región, en el país, en el continente donde se encuentre, qué importancia nos debe dar precisamente esto. Y pues bueno, tendremos que enfatizar y, y ver cuál es la naturaleza del producto que queremos vender en este país y cómo la parte económica nos puede afectar. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. En la parte del inciso B nos habla de la población. Y la población, pues bueno, es la tasa del crecimiento poblacional, la vida, el promedio de vida de las personas, el promedio de nacimientos, la distribución de la población, como lo sería la edad promedio, el género, las tasas de migración, grupos étnicos y diferentes partes que conforman todo lo que es el análisis poblacional. En el inciso C nos habla de estadísticas económicas y de la actividad. Y para esto tenemos, lo que es el GDP, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, lo que es la tasa de crecimiento anual del país también, el crecimiento per cápita, en este caso del mismo país,
el promedio del ingreso familiar, la distribución de riquezas, cuáles son los ingresos, los tipos de ingresos, o sea, si incluye la población en alta, mediana, baja clase, ¿ok? ¿Cuáles serían las proporciones de esto? Después tenemos como tal lo que son los recursos naturales, cuáles son los recursos que podemos utilizar relacionados a lo que es los productos primarios y todo lo que conlleve a esta parte del medio ambiente. El inciso E nos habla del transporte terrestre, entonces ahí tenemos que saber precisamente cuáles son los medios de transporte terrestre, el nivel de carreteras, el nivel de uso, qué tanto tránsito hay en las ciudades, especialmente considerando qué ciudades voy a, voy a exportar, porque obviamente esto me puede generar retrasos en la entrega de nuestras mercancías al destino final. El inciso E nos habla de lo que es el inciso F de los puertos, perdón. Y entonces los puertos es, pues ya saben, toda la parte portuaria, puertos y aeropuertos, en este caso, pueden poner los puertos principales del país, si es que tiene, puertos marítimos me refiero, también la calidad de la infraestructura de estos puertos, también los aeropuertos, cuáles son los más importantes, ok, su uso, su nivel de disponibilidad, qué tipo de estos los tenemos, ok. Sistemas de comunicación, en el G nos habla precisamente de todo lo relacionado a su acceso al Internet de banda ancha, con cuánta velocidad cuentan, cuál es el tipo de penetración en el mercado de los smartphones, por ejemplo. ¿Qué tal si nos interesa saber la tasa eso porque queremos poner alguna aplicación o alguna ayuda o alguna dinámica que nos permita mejorar nuestra penetración en el mercado a través del acceso al Internet? Entonces tenemos que saber todo esto, el acceso a si tienen 3G, 4G, 5G, entonces ¿cuál sería lo que se debe de encontrar? Bien, entonces esto sería la primera parte. Eh, obviamente necesitamos saber, como la parte H, las condiciones de empleo, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones de empleo en este país? La relación empleado con el patrón, la de obrero patronal. ¿Cuáles son los salarios, los beneficios salariales? Este tipo de cosas que necesitamos saber si queremos crecer en ese país y después de iniciar nuestra aventura pudiéramos crecer y establecer oficinas o inclusive unidades de nuestra empresa. ¿Cuáles serían, en este caso, los salarios de oficina? También es importante porque probablemente inicialmente tendremos los beneficios para, para esto. ¿Ok? Y es importante. ¿Por qué? Porque también a veces en algunos países hay diferencias entre salarios de mujer, de hombre, de gente de otras razas, de gente de color. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que considerarlo al momento de, de aventurarnos al extranjero. Entonces, es otra de las partes que ustedes tendrán que investigar. La fuerza laboral. La fuerza laboral, pues básicamente es el tamaño de la fuerza laboral, cuántos empleados, cuántos desempleados, la tasa de desempleo que tú cuenta el país, en el área que a mí me interesa, cuántos y qué calidad de empleos son los que yo podría encontrar. La parte del inciso J que nos habla de las industrias principales, pues bien, ¿cuál es el motor del país? ¿Qué es lo que lo hace
funcionar de mejor manera, cuáles son las principales industrias, si podría yo cambiar alguna parte de mi cadena productiva o inclusive tener alianzas estratégicas, cosas que tengan que ver con mi entorno como tal en mi empresa. El inciso K, pues bueno, es la inversión directa extranjera, así como ustedes que van a aventurarse para allá, pues hay otras empresas que lo han hecho, pero no solo exportando. Ya han ido más allá y han comprado marcas locales, han puesto fábricas o diferentes módulos, unidades económicas dentro de ese país y eso se le denomina la inversión directa extranjera. ¿Qué tan fácil es para una persona ir e invertir, ok, directamente en ese país? En la parte de lo que es las estadísticas de comercio internacional, pues bien, las mayores exportaciones, o sea, las principales exportaciones, qué productos, qué categorías, o sea, cuánto dinero se puede, se puede hablar tanto en IMPO como en Expo. ¿Ok? ¿Y cuáles serían las tendencias a futuro? ¿Qué es lo que más, los mercados que más están creciendo? La balanza de pagos, en este caso, están en un surplus, están en un déficit. Si no saben ese término, pues hay que investigarlo también. Entonces hay que poner la parte de la balanza de pagos, la moneda, qué tipo de moneda utilizan, cuánto está referente al dólar. Ok, las barreras comerciales sería otra, si hay tarifas o barreras no arancelarias, si existen cupos para la IMPO, la Expo, si existen impuestos a la IMPO y cuántos, en este caso, y las prohibiciones, si existen en este caso, antes de aventurarnos y decidir ir a este mercado. Finalmente, pues tenemos lo que es las tasas de inflacionarias. ¿Cuál es la inflación del país? Esto es bien importante para saber más o menos un retrato de de la parte general, la macroeconomía en nuestro país, en este país que queremos exportar y cómo se está desarrollando. Entonces, es no solo la actual, sino la histórica, o sea, probablemente los últimos 5 o 10 años, sería importante mencionarla. ¿Ok? Y bueno, seguimos con el análisis económico. Puntos interesantes, la ciencia y la tecnología, ¿ok? ¿Cuál es el nivel tecnológico de ese país? ¿Cuántas computadoras hay? El tipo de maquinaria que utilizan, herramientas, especialmente si esto está relacionado a tu industria, o sea, si esta tecnología será necesaria para que tú puedas desarrollar tu industria. El porcentaje del PIB que ellos ponen a disposición en el desarrollo de ciencia y tecnología. ¿Cuánto hay en eso? ¿Cuánta inversión hay en eso? ¿Cuáles son las habilidades tecnológicas y la fuerza laboral? En este caso, ¿qué tipo de perfil tienen los empleos? ¿Tienen un perfil tecnológico? ¿Es necesario? Tal vez algo que tú requieras, especialmente, como decíamos, si es relevante. Y finalmente, pues bueno, un canal de distribución. Por ejemplo, en este caso sería la parte de cuál sería la mejor estrategia de distribución que tú podrías determinar dependiendo del nivel tecnológico que tenga este país. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos canales específicos de tu industria que requieras como tal? Los intermediarios. Los intermediarios jóvenes son todos aquellos, los distribuidores, los vendedores a gran escala o al mayoreo. Si hay agentes de aduanas, los brokers, cuántos, cuáles son las tarifas, la viabilidad, en este caso, de almacenes, si requiero almacenes, qué servicios voy a necesitar como tal.
y la penetración, en este caso, en la parte urbana o los mercados rurales. Es decir, dependiendo a dónde yo me quiera enfocar, pues bueno, esto será importante saber qué tan urbanizado está el país, si está centralizado completamente o si hay una distribución más o menos favorable para mí para desarrollarme en todo el país, o si decido irme solo a una ciudad en específico porque precisamente me afecta esta parte. Los medios de comunicación, pues bueno, los medios, ustedes saben, tenemos que hacer un análisis macro, enfatizando la disponibilidad de los medios en el país. En este caso, podrías revisar en algún tipo de medio que te interese, si es por la prensa escrita, radio, televisión, lo que es el Internet y, y en este caso, ¿cuál serían? Aquí, ¿esto para qué lo necesitamos? Pues obviamente lo necesitamos para saber más o menos cuál será mi estrategia de marketing que yo voy a seguir, dependiendo de la penetración de los medios de comunicación, pues es como yo puedo llegar, ¿ok? También es importante que investiguen cuál es el costo de estos servicios publicitarios, ¿ok? O sea, el costo de televisión, radio, prensa, internet, bla, cine, etcétera. Y además las agencias publicitarias, ¿ok? ¿Cuántas y qué tipo de capacidades tienen estas agencias publicitarias? Pues bien, con esto terminamos básicamente el tema. El apéndice, pues van a incluir cualquier documento extra que puedan ser como tablas, estadísticas, barras, reportes específicos de la industria o del mercado, artículos de noticias que sean particularmente relevantes a la compañía o a la industria, cosas que sean bien importantes y que ustedes consideren interesante agregarlo en nuestro plan. ¿Ok? Pues bien, aquí sería esta parte que sigue, lo vemos rápidamente y que así como vimos el punto 1, será el punto 3, que será para el tercer parcial y la entrega del plan estratégico, que es el análisis de mercado. Ustedes aquí pueden encontrar, no me voy a detener porque todo esto tendrá que verse con mucho más detenimiento en nuestras clases, en nuestras posteriores clases, ¿ok? Pues bien, y el mismo caso con el plan, solo les voy mostrando por si lo quieren empezar a desarrollar, qué es lo que estamos hablando y las partes que va a contener nuestro plan como tal, ¿ok? Entonces, ahí lo tienen. Bien, chavos, las actividades para segundo parcial es, como ya les había comentado, es el análisis de un artículo de la revista Aduanas sobre un tema de exportación o de tratados. En este caso, la página de internet es http://aduanasrevista.mx. Necesito que hagan un ensayo es de 1 a 2 páginas, sin contar la portada, donde expliques el contenido, ok, de este artículo. Es muy importante, acuérdense cuál es la base de un ensayo, cuerpo, en este caso la introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción, dices de qué vas a hablar, el cuerpo, hablas de lo que vas a hablar, contrastas ideas, juzgas, criticas, discutes y finalmente concluyes, das tu opinión después de haber dominado el tema y ya dices, esto es lo más importante de este tema. Para el punto 2, van a utilizar la misma revista y otras fuentes. En este caso, quiero que hagan un análisis sobre uno de estos temas interesantes. La pregunta es, ¿qué hay detrás de la importación de cigarros electrónicos? Quiero que hagan un análisis en general de este tema
por qué ha sucedido, qué está detrás de esto, por qué México prohibió la importación de los líquidos para los famosos vape y también la importación de cigarros electrónicos. Para esto, en ambos, ok, en este caso, por lo menos quiero que tengan dos fuentes más, y quiero que utilicen APA como el tipo del, para citar, o sea, quiero que lo citen utilizando APA. Pueden ir a Google Scholar y ahí lo pueden dar en la parte del citation. Pueden poner lo que es el, el link de la página donde lo descargaron, lo copian, lo pegan y inmediatamente Google Scholar les va a dar la cita correcta a ese artículo. Entonces ya solo lo copian, lo pegan y se lo llevan a su artículo. Pues bien, esto sería todo, chavos. Fue un gusto estar con ustedes. Quedo a sus órdenes. Recuerden, mi correo es tareas.oscargonzalez@gmail.com. Hasta luego.